el 10 de noviembre, ahora la semana que viene, la semana que viene, Sí, sí, sí. la semana que viene, me llegan mensajes, la semana que viene, es el Día de la Tradición. Mucho se habló la semana pasada sobre Halloween, de que reventó en todos lados, de que los nenes se disfrazaron, que salieron a pedir que salieron a pedir caramelos en los negocios, cosa que a mí no, a ver, no me parece muy mal. Si los nenes se divierten, bienvenido sea. Si los comercios pueden vender ahora que el consumo está muy muy golpeado, bienvenido sea todas estas festividades. Pero mucho se habló del Día de la Tradición, aquellos que son reacios a aceptar estas festividades que vienen de afuera, y de hecho lo comprendo y lo acompaño. También me parece que esas penetraciones ideológicas extranjeras un poco lastiman la identidad nacional. Siempre que esas festividades que lleguen no las argentinicemos. No vaya a ser que dentro de un par de años eso le demos nuestro toque de argentinidad. Seguramente va a pasar. Pasó con el rock, pasó con los géneros musicales. No, eso no nació acá, gente. Se hizo argentino por determinadas cuestiones y determinados elementos y características que le dio el pueblo argentino con su inventiva, como siempre pasa. Esperemos que este Halloween, si se sigue festejando y si se sigue reventando como se reventó el 31 en muchos lugares del país, se le dé esa cuota de argentinidad. Y muy cerca también del Día de la Tradición. Y yo traje... ¿Por qué se festeja el Día de la Tradición? Usted que sabe tanto... Bueno, se conmemora el fallecimiento de... el nacimiento. ¿El nacimiento de José Hernández? Ah, bueno, por fin un nacimiento. Sí, sí. Son todos fallecimientos, ¿viste? Sí, sí. Normalmente los argentinos conmemoramos los fallecimientos. Quiero decir algo. José Hernández, cuando escribe el Martín Fierro y lo publica, hace una remembranza de su pasado en la pampa húmeda argentina. Digamos, un recuerdo de la época de su juventud. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad cuando él lo escribe y lo publica, ya ese personaje que está en el libro no existía más. Porque el gaucho, el gauderio, lo que podemos poner como paralelo del vaquero americano, no lo mata la partida, ni la mata la guerra de la Triple Alianza, ni lo mata la fiebre amarilla. Lo mata la inmigración y el alambrado. Porque cuando le cortaron la pampa a ese gaucho que vivía de cazar vacas, porque la vaca argentina es una vaca dura, hasta que no se hizo genética en Argentina, esas vacas era una vaca dura que no servía para nada, lo único que se le comía era la lengua, porque la carne era imposible de comer, se usaba para hacer tasajo, para salarla, y si se la vendía ese tasajo, se lo vendían a los esclavistas americanos para llevársela ya a las plantaciones que había en el sur de Estados Unidos, en grandes barriles de 200 litros, esos barriles de madera, donde se añejaba whisky. Bueno, ahí se llevaba el tasajo y eso se le daba de comer a los negros. De la misma manera, toda esa economía de la vaca argentina, lo que se llama la cultura del cuero, bueno, toda esa economía va a girar en torno al gaucho, porque es él el que va a llevar adelante las vaquerías. ¿Sabía lo que es una vaquería? Decime. Cuando salía a cazar vacas. Ajá. En cualquier momento nosotros vamos a empezar a cazar vacas de nuevo. Entonces, en realidad el gauderio, el gaucho, con una tacuara y un cuchillo, corría a las vacas y le cortaba los tendones. Entonces la vaca quedaba muerta ahí, se la degollaba, y eso, el cuero era lo más valioso de la vaca, las astas era lo más valioso de la vaca, y la carne se destinaba para el tasajo. ¿Sabía usted que teníamos nosotros acá, dónde íbamos a cazar vacas en Santa Fe? Decime. A la distancia del Paraná. Acá que es toda la provincia de Entre Ríos. Claro.
se declaró que eran las estancias del Paraná. Ajá. ¿Sí? Entonces se iba a cazar ahí, se hacía la vaquería ahí. El Cabildo de Santa Fe autorizaba la caza de vacas. Vos ibas, cazabas con la autorización de el Cabildo de Santa Fe. Es, digamos, como en el patio trasero de la ciudad de Santa Fe. Claro. Recordemos que Santa Fe era una ciudad muy importante porque era puerto preciso. Claro. Acá todos los barcos tenían que pasar por la aduana de Santa Fe. Todo producto que venía del norte pasaba por acá, y todo producto que venía del Alto Perú pasaba por acá. Por lo tanto, era una ciudad absolutamente de paso, muy rodeado de comerciantes, y al ser una ciudad de paso era una ciudad de mucha cantidad de mujeres y pocos hombres. Ajá, ok. Que al día de hoy todavía sigue pasando. sigue un poco, pasando. Un Exactamente. poco. Tiene algo esta tierra. Sí. Recordemos que es una ciudad fundada por 400 mancebos de la tierra, hijos de las mancebas de aquellos primeros pobladores de las Américas allá en Asunción. Bueno, decía en el Martín Fierro, yo me traje 4 versos. ¿4 versos se dice? Sí, Yo 4 no sé. cantares. Son 4 cantares. cantares. Son cantares. 4 cantares. Como el mío sí. ¿Eh? Como el mío sí. El mío sí. Sí. Bien. Aprovecho la ocasión, el hombre que es diligente, y téngalo bien presente, si al compararla yo no yerro, perdón, la ocasión es como el fierro, sea de machacar caliente. Muchas cosas pierde el hombre, que a veces la vuelve a hallar, pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Los hermanos se han unido, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Respeten a los ancianos, el burlarlos no es hazaña. Si andan entre gente extraña, deben ser muy precavidas, pues por igual es temido quien con malo se acompaña. Yo quiero que reflexionen sobre esto. Y recordemos que esto, los últimos 2 versos, son los consejos que le da Martín Fierro a sus hijos cuando los reencuentran. Uh-huh. No vamos a espolearlo, hay que leerlo al Martín Fierro, porque es una obra que en realidad refleja, es una obra de lo que es el barroco americano, muy representativo barroco americano. Es una obra que representa cabalmente lo que fue nuestra realidad campera, nuestra realidad en el siglo XVIII y principio del XIX, pero además habla de todo lo que fue la organización de nuestro país y lo que sufrió el gaucho a través de ese proceso de organización, donde fue llevado a las guerras, fue llevado a las guerras contra los naturales, fue encadenado, fue perseguido, quitándole casa, quitándole familia y, digamos, desapareciendo, porque el gaucho, vuelvo a decirlo, no lo mata ni la partida, ni el indígena, ni la guerra, lo mata el alambrado, por lo cual tiene que aquerenciarse ya en los cascos de estancia a trabajar como peón rural, porque no existe más el gaucho, son peones rurales lo que vemos hoy. Y se aquerencia también en los suburbios de las ciudades, transformándose el gaucho en lo que conocimos después en el compadrito, en aquel que era la mano de obra barata del líder político, el cuchillero que sale a apretar a los opositores. ¿Sí? Hay que entenderlo eso, porque en realidad también eso se ve reflejado no solamente en la literatura, sino en la música argentina. Cuando vemos, por ejemplo, las milongas de Carlos Gardel, que empiezan a sonar en un principio, allá por el principio del siglo XX, con guitarra, y a un Carlos Gardel que lo van a ver vestido de gaucho. Eso significa la mutación de aquel gaucho que cantaba en la pampa a ese que se va a convertir en el compadrito cercano a la ciudad. Bien, y refiriéndome a esto que vos decís, hay una cuestión de la identidad argentina que, si bien se construye desde el gaucho,
en algunos sectores del país, que sigue pasando, digamos, el gaucho sigue siendo una figura de identidad argentina. Vos te vas a la rural, por ejemplo, en las festividades que hay, y te marcan eso. Pero también hay otras configuraciones de la identidad argentina. Gardel es uno, digamos, la configuración. La música de Buenos Aires. Y le aclaro, la música de Gardel no es música de la ciudad de Buenos Aires, es música de arrabales, es música de arrabales de las, digamos, está bien, el paisito fue parte de esa cosa. Del panorama argentino durante mucho tiempo y siguió pegado al panorama argentino, así que esa música estaba en los dos lados de las riberas del Plata, y por lo tanto el reconocimiento a Gardel es tanto desde Uruguay como desde Argentina, desde Montevideo a Buenos Aires, pero que en realidad eclosiona en Buenos Aires y lleva adelante toda una transformación de esa música que empieza con una milonga, con dos guitarras, una puntera y otra guitarra, a lo que va a ser después el cantar con una orquesta. Sí, pero a lo que yo me refería era que tanto el gaucho como el tanguero eran figuras que eran rechazadas por la alta sociedad. Sí, claro. Y ahora también, en este último tiempo, en este último siglo, en este siglo, digamos, lo que se fue configurando como figura argentina es aquella mezcla de entre lo que es la cumbia villera, si se quiere, o lo que es el rock barrial, ¿sí? Y hay como una configuración identitaria muy particular, muy argentina en eso, que también es rechazada por un sector de la sociedad, por un sector que en público es rechazado y en privado lo baila. Claro, en público lo que pasaba, los muchachos de antes no usaban gomina, vos no hubieras usado nunca gomina. Sí, yo ¿no? con pelado, sí. Claro, igual me hubiese puesto un peluquín capaz, ojo. Claro, porque época, era... No, estaba mal visto ser pelado. No, estaba mal visto ser por pelado. eso te digo. Los tipos todos querían ser peludos. Sí, yo hubiese sido un Silvio Soldán, por ejemplo. Claro, siempre con el gato arriba de la cabeza. Claro. Tenía gato que lo abrazaban y gato arriba de la cabeza.